Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con herencia en Python. Bien, la herencia es un proceso mediante el cual se puede crear una clase hija que hereda de una clase padre o una clase hijo que hereda de una clase madre. En fin, lo que esta clase hija hereda de una clase padre es sus métodos y atributos. Además de ello, una clase hija puede sobreescribir los métodos o atributos o incluso definir unos nuevos hacia ella misma. Se puede crear una clase hija con tan solo pasar como parámetro la clase de la que queremos heredar. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede usar la herencia en Python con la clase perro, que hereda de la clase animal. Veamos. Voy a crear un nuevo archivo y voy a guardar en la misma carpeta PO. Voy a colocar como nombre herencia. Correcto. Entonces lo primero será definir una clase padre. En este caso será la clase animal. Dos puntos y paz. Correcto. Aquí tenemos nuestra clase padre vacía. Ahora que ya tenemos una clase padre, creemos una clase hija. Que herede de la clase padre. Bien, entonces ¿cuál será el nombre de nuestra clase? Perro. Ese es el nombre de nuestra clase, perro. Pero vean la diferencia entre las clases que creamos en el video anterior y esta. Aquí entre paréntesis colocaremos animal. Este es el nombre de la clase de la cual se hereda. Bien, con esto ya tenemos nuestra clase padre y nuestra clase hija. Perfecto. De hecho, podemos ver cómo efectivamente la clase perro es la hija de animal, usando una palabra clave. Veamos. Bien, si yo ejecuto esto, tiene que mostrarme de qué clase está heredando la clase perro. Veamos. Lo guardo y lo ejecuto. Perfectamente, aquí podemos observar que nuestra clase hereda de la clase animal. Es decir, esta clase animal es padre o madre de la clase perro. Exactamente. Muy bien. De manera similar podemos ver qué clases descienden de una en concreto. Veamos. De manera similar podemos ver qué clases descienden de una en concreto. En este caso, qué clases descienden de la clase animal. Voy a escribir print. Coloco el nombre de mi clase, la cual quiero averiguar quiénes descienden de ella. Coloco subclases. Subclases, guión bajo, paréntesis. Correcto. Y lo voy a ejecutar. Correcto, me dice que de la clase animal se hereda perro. Bien, y ante todo esto, ¿y para qué queremos la herencia? Bueno, dado que una clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre, nos puede ser muy útil cuando tengamos clases que se parecen entre sí, pero tienen ciertas particularidades, o sea, es decir, tienen pequeñas diferencias. En este caso, en vez de definir un montón de clases para cada animal, podemos tomar los elementos comunes y crear una clase animal de la que hereden el resto, respetando por tanto la filosofía
Try, de don't repeat yourself, o sea, que no hay que estar repitiendo demasiado. Al realizar estas abstracciones y buscar el denominador común para definir una clase de la que heredan las demás, eso es una tarea de lo más compleja en el mundo de la programación. Cuesta encontrar una clase abstracta. Bien, ¿y qué significa eso de drive? Don't repeat yourself. Bueno, este concepto o principio es muy aplicado en el mundo de la programación y consiste en no repetir código de manera innecesaria. Cuanto más código duplicado exista, más difícil será de modificar y más difícil será crear inconsistencias. Las clases y la herencia es no repetir código. Eso, no repetir código. Continuemos con nuestro ejemplo de perros y animales. Vamos a definir una clase padre animal que tendrá todos los atributos y métodos genéricos que los animales pueden tener. Esta tarea en sí busca el denominador común y es muy importante en programación. Veamos los atributos. Si tenemos la especie, ya que todos los animales pertenecen a una especie, y tenemos la edad, ya que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Esos serían nuestros atributos, especie y edad. Entonces, ¿qué métodos podríamos tener? Tendremos el método hablar, que cada animal implementara de una forma: los perros ladran, las abejas zumban, los caballos relinchan. Y un método moverse. Unos animales lo harán caminando, otros volando, otros nadando. Y por último, un método descríbeme, que será el común. Perfecto, continuemos. Voy a modificar el texto que acabo de escribir. Voy a limpiar la consola y lo que vamos a hacer es definir la clase padre con una serie de atributos comunes para todos los animales. Vamos a ver. Así como he mencionado anteriormente, voy a modificar la clase animal primero. Clase animal. Bien, empecemos. Def init self, coma especie, coma edad. Exacto, como había dicho. Bien, aquí vamos a tener dos atributos: especie, que es igual a especie, y edad, que va a ser igual a edad. Bien, entonces ahora vamos a crear un método genérico. Vamos a crear un método genérico, pero con implementación particular. Y vamos a ver qué es eso. Eso, vamos a crear un método genérico, pero con implementación particular. Bien, vamos a definir def hablar self, dos puntos. Vamos a crearlo por el momento vacío. Así que vamos a colocar la palabra reservada paz. Correcto. Bien, vamos a crear otro método genérico, pero con implementación particular, los dos que había mencionado antes. Bueno, aquí serían métodos genéricos. Vamos a hacer dos. Def, este será moverse. Puntos, este también va a estar vacío, así que solo contendrá la palabra clave paz. Y un método genérico con la misma implementación. Es un método genérico. Con la misma implementación. Eso es. Correcto. Def, escríbeme.
self, dos puntos y read. Soy un animal del tipo utilizamos la función type para llamar el tipo de animal. Y utilizamos name. Listo. Bien, tenemos ya por lo tanto una clase genérica animal que generaliza las características y funcionalidades que todo animal puede tener. Ahora creamos una clase perro que hereda de animal. Como primer ejemplo vamos a crear una clase vacía para ver cómo los métodos y atributos son heredados por defecto. Correcto. Ya hemos creado nuestra clase vacía. Bien, entonces vamos a comprobarlo. Voy a borrar las dos últimas líneas que había escrito. Y aquí voy a crear el objeto, el perro, y lo voy a instanciar de la clase perro. Mamífero y 10. Es un mamífero con una edad de 10. Y perro escríbeme. Vamos a tener acceso directamente al método. Método escríbeme a este método. Entonces, como salida tendría que mostrar soy un animal del tipo perro. Soy un animal del tipo perro. Bien, voy a guardar y lo voy a comprobar. Correcto. Soy un animal del tipo perro. Exactamente. Bien, con tan solo un par de líneas de código hemos creado una clase nueva que tiene todo el contenido que la clase padre tiene. Pero aquí viene lo que es de verdad interesante. Vamos a crear varios animales concretos y sobreescribir algunos de los métodos que hayan sido definidos en la clase animal, como el de hablar o el de moverse, ya que cada animal se comporta de una manera distinta. Vamos a ver eso. Voy a limpiar la consola. Podemos incluso crear nuevos métodos que se añadirán a los ya heredados, como en el caso de la abeja con picar. Bien, voy a ocultar la consola. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Y vamos a empezar a revisar desde arriba. Tenemos nuestra clase animal, nuestros métodos genéricos, con implementación particular. Y tenemos nuestra clase hija, que viene de la clase padre. En este caso, nuestra clase perro. Pero ahora sí vamos a definir unos métodos dentro de la clase perro. Vamos a definir hablar, self, puntos, y vamos a imprimir wow. Wow. Ahora vamos a definir el método moverse. Self, con un mensaje que diga caminando en 4 patas.
Eso. Y no parado. Ahora voy a crear otra clase. Estos son los métodos de animal. Voy a crear una clase vaca. Una clase vaca que también heredará de animal. Y tendrá los mismos métodos. Así que los voy a copiar y los voy a modificar un poquito. Eso es. Solo que la vaca no ladra guau guau, sino que la vaca hace mu. Pero sí camina en 4 patas, caminando en 4 patas. Bien. Ahora voy a crear otra clase. Voy a guardar. Voy a crear otra clase. Abeja. Que también hereda de animal. Y vamos a definirle los mismos métodos. Solo que la abeja cuando habla no hace mu ni hace guau, sino que zumba. Así la onomatopeya de un zumbido. Y cuando se mueve, él no camina en 4 patas, sino que las abejas vuelan. Volando, correcto. Wow. Tenemos 3 clases. Tenemos animal, perro, vaca y abeja. Perfecto. Por lo tanto, ya podemos crear nuestros objetos de esos animales y hacer uso de sus métodos que podrían clasificarse en 3. Los métodos son los heredados directamente de la clase padre. Por ejemplo, descríbeme. Este es directamente heredado de la clase padre. Están los heredados de la clase padre, pero modificados, o sea, hablar y moverse. Estos dos de aquí, hablar y moverse, también están aquí, hablar y moverse, hablar y moverse, hablar y moverse, pero han sido modificados. Es decir, existe una sobrecarga de métodos. Y están también los métodos creados en la clase hija, por lo tanto no existen en la clase padre. En este caso, una clase llamada picar, que le voy a escribir en este momento, que pertenece a la clase abeja. Eso es. Este es un nuevo método. Ha habido sobrecarga de métodos, herencia, y hemos definido también métodos nuevos. Bien. Vamos a seguir con los objetos acá. Primero, mi objeto, mi perro, que es instancia de la clase perro, es un mamífero y tiene 10 años. Perfecto. Ahora hagamos el de la vaca. Mi vaca es igual a la clase vaca y es un mamífero también y tiene 4 años, o sea, es una jovencita, una vaca muy jovencita. Creo mi objeto, mi abeja, que instancia de la clase abeja, y en una especie de insecto,
y tiene 1 año de edad. Bien, entonces vamos a tener acceso a los métodos. Mi perro, hablar. Mi vaca también hablar. Mi vaca, punto, para tener acceso al método hablar. Bien, vamos a comprobarlo hasta acá. Doy clic en ejecutar o F5 y bien, el perro hace wow, la vaca mu. Exactamente. Bien, ahora vamos a la descripción. Luego aquí un poco más abajo, mi vaca punto tiene acceso directamente al método de la clase, directamente acceso al método de la clase, porque descríbeme no se encuentra dentro de ninguna de las subclases, en ninguna de las subclases, pero sí se encuentra dentro de la clase padre animal. Así que de este modo tenemos acceso a ese método para mi vaca y también lo haremos para mi abeja. Así es, como son métodos llevan paréntesis. Recuerden eso. Lo voy a ejecutar de nuevo, lo guardo y lo ejecuto. Correcto. Como vimos aquí anteriormente, mi perro y mi vaca hablan guau y mu, y mi vaca descríbeme. Soy un animal del tipo vaca. Soy un animal del tipo abeja. Correcto. Y por último vamos a tener acceso al método peculiar o único muy de la abeja, que es picar. Ese es el nuevo método que habíamos definido, es decir, el método creado en la clase hija abeja. Solo existe allí, no existe en ninguna otra clase. Significa que voy a tener acceso directamente. Mi abeja punto picar, paréntesis porque es un método. Limpio la consola y lo voy a ejecutar. Correcto. Mi perro es un mamífero de edad 10, mi vaca un mamífero de edad 4 y mi abeja un insecto de 1 año. Mi perro habla guau, mi vaca habla mu. Mi vaca descríbeme, soy un animal del tipo vaca. Mi abeja soy un animal del tipo abeja. Y mi abeja picar lo que hace es picar. Es este método de... Correcto, muy bien. Y esto es lo que veremos de herencia y sobrecarga de métodos. Muchas gracias.